¿Por qué el ego es malo? ¿Por qué se ataca tanto al ego y a la actitud de ego? Y en tal caso, ¿a quién le molesta tu ego? Sin dudas, tu ego le molesta a otro ego. Es decir, que tú defiendas tu interés, que exaltes tu condición, que te observes, que sepas en qué eres bueno y que ostentes tus triunfos y tus logros, va a incomodar a quienes se sientan menos o a quienes se sientan disminuidos, es decir, a quienes se comparen contigo y se sientan afectados por tu presencia, por tus logros, por tus características. Para compararse, primero hay que mirarse, es decir, hay que tener ego. Para saber si yo soy más alto o más bajo que alguien, tengo que primero saber mi estatura, tengo que mirarme. Esto es un poco ridículo, esto de acusar al ego y de considerar como algo negativo al ego cuando te dicen, hey, tienes el ego muy elevado y qué sé yo. Vamos a explicar entonces sucintamente qué es el ego. El egocentrismo, el yo, la noción de yo, ser, estar, la conjugación del verbo que se da en la primera persona, es la arquitectura universal, es la arquitectura esencial de la vida. Egocentrismo significa que es un sistema nuclear, un sistema que tiene un núcleo alrededor del cual todo gira y del cual todo depende. Un núcleo que es lo verdaderamente importante. Así como el Sol para nosotros. Nosotros vivimos en un sistema egocéntrico estelar, donde el Sol es el yo de este sistema y es el que da vida a todo lo que sigue. Es el que conjuga el verbo en las demás personas. Pero sin el yo no hay conjugación. Por ende, el sistema egocéntrico y el modo egocéntrico de vivir es el modo correcto. Nosotros nacemos y nos criamos en la primera etapa en un nosotros, en una comunidad, en una familia. Y construimos una personalidad para encajar porque somos naturalmente dependientes, somos gregarios, por ende tenemos que darle al contexto, a mamá, a papá, a todos los que necesitamos, tenemos que darle lo que ellos valoran y aprecian para que nos quieran y para que nos den lo que necesitamos. Claro que hay un interés personal ahí, sin embargo, no es identificado porque es el interés común y es un interés impuesto, como todos los intereses, por la naturaleza. Nosotros no creamos las necesidades, por ende, el interés de cada persona no es su decisión. Bien, nacemos en un nosotros, nacemos con una identidad colectiva. Somos un fractal de nuestra familia. Adoptamos características, tradiciones, costumbres, gestos, el humor, la manera de pensar. Es decir, no hay singularidad, no hay yo. Todavía el individuo no actúa de un modo egocéntrico. La familia es un modo egocéntrico porque sin dudas tiene un sol central, papá, mamá, ambos, y alrededor del cual gira todo lo demás, los hijos, las mascotas, la agenda de la familia, etc. Sin embargo, cuando una de las personas de la familia activa su sistema egocéntrico, empieza a desarrollar su yo, su singularidad, lo cual surge con el chakra plexo solar, empieza a crear una tensión, un vínculo de tensión con el nosotros, siempre y cuando obviamente que la singularidad no coincida plenamente con la visión, las tradiciones y las creencias de la familia. En el caso que haya una total coincidencia, bueno, no se va a notar el sistema egocéntrico de la persona con el sistema egocéntrico familiar, es decir, no va a haber conflicto. Para entender esto te doy un ejemplo. En un equipo de fútbol, como vamos a ver ahora en pocos días en el Mundial, vas a ver sistemas egocéntricos que son los jugadores, donde cada uno quiere mostrar lo mejor de sí, ostenta su habilidad, pero al mismo tiempo están en total coherencia y armonía con el sistema egocéntrico equipo. Entonces, los goles que hace un jugador en su ostentación de habilidad favorecen a todo el equipo y todo el equipo, cada sistema egocéntrico, cada jugador, va a estar de acuerdo en que el resto de los jugadores manifieste lo mejor de sí. Bien, este sería el modo egocéntrico correcto.
Ahora uno dice, ¿de dónde surge la idea del ego como algo negativo? Bueno, la idea del ego como algo negativo surge cuando uno actúa como sistema egocéntrico, pero en conflicto con el sistema egocéntrico mayor, familia, sociedad, equipo, empresa, lo que sea. Ahí es donde surge el conflicto, pero repito, el problema no es el ego, el problema es que hay disparidad de criterios, hay diferentes visiones, hay conflicto de intereses, porque son intereses opuestos. Pero el problema no es que uno defienda sus intereses, el problema es que cuando mi interés se opone al interés de otro, la pregunta que debemos hacernos es, entonces, ¿qué nos liga? ¿Qué es lo que nos relaciona? La primera expresión egocéntrica de la persona es una expresión egocéntrica en separación y en conflicto, y es también razonable esto, porque tiene que deshacerse del criterio del nosotros, del criterio colectivista. Mientras que uno actúe con un criterio colectivista, censura la emergencia del yo, censura la expresión singular e individual. Entonces uno tiene que, de alguna manera, deshacerse del criterio colectivista para que pueda emerger de uno el sistema egocéntrico, para que pueda emerger la singularidad, la particularidad, lo que uno es particularmente. Luego, terminado ese conflicto entre el yo y el nosotros, ese antagonismo que se da y por lo cual se acusa al ego de ser el culpable, ese ego va a pasar a integrarse a los egos mayores, así como te decía recién, en un equipo de fútbol. Este es el proceso en 3 etapas, muy rápido, muy sucinto. Esto se explica, esto lo explico con mucho más detalle en el curso Los Chakras. Esto es una breve extracción de ese curso y sirve también para la reflexión. Te lo comparto para que reflexiones y te des cuenta cómo estamos sosteniendo los pensamientos en falsos paradigmas, en supuestos incorrectos que nos llevan a decisiones que son contrarias a lo que deberíamos decidir para obtener y conseguir lo que queremos y lo que necesitamos. Que estés muy bien. Adiós.